Buenos días, bienvenidos. Gracias por asistir a nuestra ponencia. Mi nombre es Miguel Ángel Sánchez y soy profesor de la Facultad de Psicología de la UNED. Voy a presentar esta mesa de ponencias y también a los ponentes. Bueno, a modo introductorio, señalar que hace justo una semana comenzó su andadura un proyecto de salud integral, incluyendo, por supuesto, la salud mental e igualándola en su importancia a la salud física. Este era un proyecto al que se había comprometido la presidenta de la Comisión Europea en su discurso sobre el Estado de la Unión en 2002 y, afortunadamente, pues ha comenzado su andadura. Y es que la no intervención en salud mental supone unos elevadísimos costes para la Unión Europea y supone un alto porcentaje del Producto Interior Bruto de los países, en torno al 4%. Bueno, pues en este proyecto se han marcado como prioridades algunos aspectos, de los que voy a señalar dos por lo que se refieren a la temática de esta mesa. Por un lado, invertir en formación y desarrollo de capacidades que potencien la salud mental y, por otro, procurar que haya una buena salud mental en el trabajo mediante la sensibilización y la mejora de la prevención. Por lo tanto, se subraya el aspecto de los riesgos psicosociales en el trabajo. Es en este contexto en el que se enmarca la mesa que ahora estamos presentando y, de alguna manera, lo que vamos a presentar se enmarca a sí mismo en un proyecto de investigación, un proyecto I+D+I, orientado a los retos de la sociedad, del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Básicamente, en este proyecto lo que hacemos es estudiar, analizar la eficacia y también la eficacia diferencial de dos estrategias de recuperación, cuáles son el mindfulness y el ejercicio físico. La primera de las ponencias comenzó antes de este proyecto, pero de alguna manera temáticamente también tiene que ver. En cuanto a las ponencias más en concreto y los ponentes, la primera de ellas lleva por título Aceptabilidad y efectividad de una intervención basada en mindfulness para reducir el estrés y el burnout entre profesionales de la salud mental en un contexto cultural entrecomillado nuevo, que fue Cuba. La presentación corre a cargo de la profesora Raquel Ruiz, de la Universidad Loyola de Andalucía, y básicamente fue un estudio con psicólogos cubanos que participaron en un programa de entrenamiento de mindfulness de una duración de 10 semanas y se utilizó un enfoque mixto, tanto cuantitativo como cualitativo. En segundo lugar, presentaremos una ponencia que lleva por título Mindful Running o Meditación focalizada como estrategia de recuperación y, de nuevo, se trata de un ensayo controlado y su ponente será Francisco Burgos, profesor de la Universidad Autónoma de Madrid. En este estudio presentamos resultados preliminares porque todavía no lo hemos analizado en su totalidad. Se verán las diferencias entre ejercicio físico y mindfulness en una serie de variables dependientes. Bien, es verdad que medimos también inmunoglobulinas, pero solo vamos a presentar resultados de algunas variables de autoinforme. Se trata de un estudio, como digo, un ensayo controlado con pretest, posttest y seguimiento un mes, que se realizó en la Academia de Suboficiales de la Guardia Civil del Escorial y en la Academia de Oficiales de la Guardia Civil también de Aranjuez. Y terminaremos la mesa con una ponencia que correrá a cargo del catedrático de Psicología de las Organizaciones de la Universidad Rey Juan Carlos, que lleva por título Eficacia de Mindfulness como estrategia de recuperación en el trabajo, una scoping review. Se analizarán los tipos de intervenciones basadas en mindfulness y su eficacia como estrategias de recuperación del estrés laboral, de modo que podamos obtener una síntesis de los estudios realizados hasta el momento en este sentido. Básicamente se identificarán las características de estos estudios, como características de las muestras, diseños empleados, metodología, correlatos, tipos de intervención y los resultados de estos estudios. De nuevo, muchas gracias por estar con nosotros y comenzamos con la primera ponencia. Tengo una duda. Ahí, vale. Uy, se ha ido. Ahí. Bueno, buenos días. Voy a intentar ser un poquito respetuosa con los tiempos porque esta hora es muy mala. Después vamos a comer. Es muy importante comer. Entonces vamos a hacer todos un esfuerzo de síntesis y en vez de la media hora que habíamos calculado, pues vamos a reducirlo para no ir aumentando el tiempo y que acabéis cenando a las 12 de la noche. Nosotros queríamos, en primer lugar, contaros una pequeña experiencia piloto que fue muy bonita,
que hicimos en Cuba con profesionales también cubanos, que a partir de este primer trabajo se hicieron más intervenciones y más investigación en Cuba. Quisimos focalizar en los profesionales de salud mental por aquello que para cuidar a los demás primero vamos a cuidarnos a nosotros mismos. Cuba era un contexto nuevo porque a nivel de mindfulness, respecto al boom que había en otros países latinoamericanos, en Europa, en Estados Unidos, mindfulness era muy poco conocido. A nivel más conceptual, no había habido entrenamiento formal. Empezaba en algunos congresos a hablarse puntualmente de mindfulness, entonces parecía que era un buen contexto de desarrollo para ver cómo podíamos adaptar mindfulness en Cuba, si era necesario hacer algún tipo de adaptación. Teniendo en cuenta cosas que seguramente que todos sabemos, que no viene mal repetir, que es que el estrés, la ansiedad y el burnout son una realidad creciente en los profesionales de salud y en específico en los profesionales de salud mental. Tenemos estresores que son comunes entre los profesionales y después en salud mental pues hay unos estresores que son propios, como por ejemplo yo descartaría una alta demanda ante situaciones de gran sufrimiento psíquico. La prevalencia del burnout a nivel europeo, Estados Unidos, está en torno a un 40% y si bien en Cuba no hay estudios específicos de burnout en profesionales de salud mental, sí que en profesionales sanitarios en general los estudios señalan que es alta. Tampoco dan cifras muy concretas. Mindfulness se ha visto, hay evidencia de que reduce en este tipo de profesionales el estrés. El burnout no está tan claro porque hay revisiones sistemáticas, metaanálisis, que señalan que sí que hay robustez de evidencia y en otros que no, con lo cual los resultados son dispares. Era interesante ver en Cuba si pasaba también lo mismo. Y todos también sabemos que en este tipo de intervenciones en los profesionales de salud se suelen hacer adaptaciones que tienen que ver con la presunción de que hay muy poco tiempo para practicar y suelen ser sesiones más breves, con menos tiempo de medicación, la cantidad recomendada de practicar en casa se suele reducir. Entonces estos aspectos también es interesante tenerlos en cuenta. Y después, respecto a la implementación de mindfulness en nuevos contextos, a mí principalmente me parece interesante lo que marcan algunos autores respecto a que cuando una intervención en mindfulness se ha adaptado previamente, se han estudiado estos componentes, la intervención resulta más efectiva porque el tamaño de efecto es mayor. Y a nivel teórico, García Campayo y de Marzo ha analizado mucho qué cosas habría que tener en cuenta en el contexto latino y caribeño para implementar intervenciones de mindfulness. Y después Cuba tiene, como todos sabemos, una idiosincrasia muy particular. Tiene un contexto sociopolítico económico único y hay una palabra que a mí me gusta mucho, que es la cubanía, ¿no? Que es un constructo en el que incluye la singularidad cubana de aspectos volitivos, emocionales, intelectuales, con lo cual Cuba es bastante diferente al entorno latino-caribeño con el que se rodea. Así que también es importante focalizarnos en eso, ¿no? Y no generalizar todos los países latinos porque hay muchas diferencias entre ellos. De manera que veíamos pertinente ver cómo se ha adaptado la intervención en mindfulness en profesionales de salud mental y hacerlo en Cuba. Evaluamos tanto aceptabilidad como efectividad, cuantitativa y cualitativamente. Teniendo en cuenta que mindfulness era una intervención compleja, nos parecía interesante utilizar un enfoque mixto. Y voy a pasar un poquito por aquí. Teníamos solamente un grupo, por tanto no controlado, medimos pre, post y un seguimiento que se hizo a los 6 meses. Para captar la muestra se utilizaron los métodos habituales que se usaban allí. Esto fue como hace 4 años, tablones de anuncios en centros de interés, policlínicos, ambulatorios, hospitales y por bola de nieve. Y principalmente queríamos participantes para tener una muestra relativamente homogénea en estrés y en burnout, que tuviesen práctica profesional en activo con carga asistencial, esto es, que estuviesen viendo pacientes. Y era importante que tuviesen nacionalidad cubana, porque la realidad es que hay muchos estudiantes latinoamericanos del ELAM que hacen estudios de pregrado y de posgrado en Cuba, profesionales de la salud. Entonces, para evitar que fuese una muestra cubana, sí que era importante tener en cuenta eso y que no tuviesen un entrenamiento previo, que ahí no teníamos mayor problema, cosa que aquí hubiese sido muy difícil de conseguir. Es un estudio mixto, pequeño, piloto, una primera toma de contacto, la N es de 30 personas y para análisis cualitativo se tiene en cuenta a 10 personas. La muestra sí que fue
amplias respecto a los años que tenían los participantes, respecto, por tanto, consecuentemente, la experiencia profesional. Había gente recién licenciada, gente que llevaba 35 años de experiencia, con lo cual eso era rico, y principalmente pues eran mujeres, porque la realidad actualmente es que los profesionales de salud somos principalmente mujeres, así que era congruente con la realidad. Nos basamos en los protocolos MBCR, MCT y las adaptaciones que se han hecho a estos protocolos para profesionales de la salud. Las sesiones muy similares a las de todos los protocolos, la bienvenida, algunos aspectos teóricos para pensar juntos, principalmente práctica en estas sesiones presenciales, de 10-15 minutos a 40-45 en las últimas sesiones, siempre con un feedback. Y al principio sí que nos pareció importante tener en cuenta dos tipos de adaptaciones con la realidad cubana. Uno viene dado porque esto que fue hace 4 años no había internet en los móviles, con lo cual toda la parte de favorecer la información de datos, de audios, de cuestionarios, había que darle una vuelta de eso, cómo se podía hacer, con aplicaciones que se trabajan allí para transferencia de conocimientos offline. Y después, teniendo en cuenta las recomendaciones para profesionales de la salud y las que habían hecho estudios teóricos previos de que en un contexto latino quizás es importante reducir el tiempo de práctica, lo reducimos a 20 minutos. Sí que es verdad que esto viene más en Cuba, no porque la jornada horaria sea más larga que en Europa, que a lo mejor puede ocurrir en sitios como en Perú. En Cuba no ocurre eso, pero lo que ocurre es que el pluriempleo es muy habitual. Tú tienes tu trabajo por la mañana profesional y por la tarde tienes la forma de, como se dice en algo cubano, de solucionar. Con lo cual también es importante ver que fuese una carga de práctica que fuese asumible. Se tomaron como medidas cuantitativas para la aceptabilidad la tasa de abandono, de cumplimiento, un registro que se hacía de las prácticas en casa para saber cuánto practicaban y qué tipo de prácticas hacían, y también quisimos valorar cuáles eran las expectativas previas de la gente que se había apuntado a este entrenamiento, de cómo ese entrenamiento en mindfulness podía mejorar su bienestar a nivel laboral. Para medir estrés y burnout, que fueron las dos medidas de autoinforme que se utilizaron, se usaron los dos cuestionarios que tenían validación en Cuba, porque hay muchos que no estaban validados, y después se hicieron entrevistas en profundidad semiestructuradas a estas 10 personas que decía antes, a los 6 meses de haber terminado el entrenamiento, para que hubiese ido un proceso después de que esto que he aprendido, qué es lo que he hecho con él. Se vieron diferencias a nivel de las personas que abandonaron y que cumplieron, para ver si había diferencias entre ellos, no se encontraron. Se midió el tamaño del efecto según si se hacía por protocolo o por intención de tratar, porque se hizo de algunas formas, y para análisis cualitativo se usó un convencional análisis temático de contenido de forma inductiva. Teníamos 2 codificadores, un experto en mindfulness cubano, un experto en cualitativa cubano y después un tercero, en caso de consenso, que es un experto en cualitativa y en mindfulness no cubano, que nos parecía que era un buen planteamiento. Los resultados de abandonos de personas que finalizaron de la asistencia son muy parecidos a los que se han dado en otros estudios europeos y latinos. En cuanto a la práctica, sí que es inferior a la de estudios europeos y es igual a de estudios latinos, con lo cual parece que en estos momentos la aceptabilidad es la misma que en otros sitios. En cuanto a la efectividad, resultó efectivo con un tamaño del efecto importante, tanto después de acabar la intervención como en el seguimiento, 1,08, 0,95 en el seguimiento, y el burnout, concluente con evidencia metaanalítica previa. Sí que había resultados de significación clínica, de mejora clínica, pero sin significación estadística. En cuanto a la parte cualitativa, las prácticas que la gente prefería hacer tenían que ver con la respiración, con los sonidos y, sobre todo, mucha importancia con la práctica informal. También algo interesante que se había reflejado en estudios teóricos previos es que por esa sensación de comunidad la gente señalaba que le venía muy bien, que le gustaba practicar en su ámbito familiar y social con conocidos, amigos y vecinos, que era la forma en la que se habían podido perpetuar la práctica. Y todos hacían una reflexión de cómo se podía implementar mindfulness en el contexto cubano a nivel de profesionales. Todos estaban de acuerdo con lo que creo que estamos todos de acuerdo, que era la importancia de seguir practicando.
Y respecto a cómo integrarlo, parecía que todos coincidían en que en un sitio como Cuba, en el que hay una sana eclecticismo, ¿no?, en la psicología cubana, de que es muy habitual que los diferentes modelos y escuelas se integren conjuntamente en la práctica asistencial, pues que mindfulness, en vez de ser impartido a modo de un protocolo, esta seguramente era la vía más fácil para incluirse. Aparte, teniendo en cuenta otras cosas, como era la dificultad de profesores extranjeros que permanezcan en Cuba más de una semana, estaríamos hablando de meses, la dificultad de cubanos que vayan fuera a formarse, la dificultad porque no es nada habitual de hacer supervisiones, con lo cual esta forma informal de incluirse en la práctica profesional parecía que todos estaban de acuerdo que iba a ser la más realista. En cuanto a las experiencias positivas y negativas de la práctica, no me voy a detener porque son las mismas que tenemos en España, en Francia, en Estados Unidos, en Venezuela, en Brasil. O sea que ahí no había ninguna especificidad en concreto para señalar. Igual, lo más interesante que redujimos este estudio para hacer después estudios previos tiene que ver con las adaptaciones. Cosas muy concretas, pero que es importante tener en cuenta, y cosas más generales. Muy importante en Cuba, algo súper realista, es elegir el sitio en el que lo vas a hacer. Tiene que ser un sitio donde esté garantizada la movilidad con transporte público, porque si no la gente no puede llegar, y ahora después de la pandemia pues mucho peor. Había que darle mucha importancia en los entrenamientos a la parte informal, porque practicaban mucho, conectaban mucho con eso, así que tenía que tener un papel más importante. Y después algo que a mí me parece muy bonito, que es la importancia que le daban respecto a otro tipo de meditaciones formales a la meditación de los sonidos. Cuba es un país muy rico en sonoridades musicales, está muy integrado en la música, y cómo esa parte, incluirla también en el contexto de mindfulness, pues era muy poderoso. Y después otras cosas como que cuando haces un entrenamiento en mindfulness en Cuba, pues tienes que dejar el último día porque allí la tradición es hacer una gran fiesta. Entonces, el último día no se pudo hacer nada de lo que estaba planeado porque todo el mundo había llegado y ese era el día de fiesta. Con lo cual, pues si haces un entrenamiento en Cuba, tienes que tener en cuenta que suma una semana más porque es algo muy importante para cerrarlo. Y lo que decía antes, pues que una concepción ecléctica y praxística y pragmática va a ser de la forma en la que de forma natural y ecológica se va a incluir mindfulness, ¿no?, en la psicoterapia cubana. Y simplemente las limitaciones son obvias, el tamaño es muy pequeño, son medidas de autoinforme que es difícil comparar con otros sitios porque los cuestionarios que utilizamos no son los más generales en otros contextos, sino los validados. Y para futuras investigaciones, que es lo que hicimos, pues lo importante sería tener una muestra mucho menos concreta, más general, poder hacer medidas longitudinales, controlar las expectativas, que aquí con esta muestra tan pequeña era imposible, pero sí que eso me parece algo muy interesante, o incluso no, hacer mediciones de segundas o terceras perspectivas, que no sea la persona a la que responde cómo se encuentra, sino que sea su vecino, su jefe, su paciente, ¿no?, que sería mucho más interesante. Y bueno, pues a modo de conclusión, parece que mindfulness es un tipo de implementación que es aceptada, que es efectiva en Cuba, que una de las cosas que se presupone en el contexto latino tiene que ver con la importancia de la ortodoxia cristiana. Incluso hay algunos autores que han dicho que estaría bien poder utilizar incluso iconografía religiosa para evitar suspicacias. Cuba también, dentro de la cubanía, tiene que ver con que no corresponde con el entorno cultural de creencias, ¿no? Tienen una forma mucho menos heterodoxa, más combinada con cuestiones de la tradición africana, y en ese aspecto no se nos presentó ningún problema, aparte de que hay mucho más nivel de personas ateas y agnósticas, ¿no? La importancia de las sonoridades, la importancia de la práctica informal, y eso un poco fue todo, y fue el empuje para empezar a hacer entrenamientos, para seguir investigando y para enganchar a mucha gente. Se movió mucho, se crearon cosas. Lo que ocurrió es que cuando estaba todo en efervescencia, pues llegó la pandemia y se ha venido todo un poquito abajo, pero esperemos que se pueda recuperar la cosa. Así que nada, muchísimas gracias por vuestra atención y he acabado. Uy. Cuidado al bajar. Sí.
Hola, buenas tardes. Bueno, como ha dicho Miguel, mi nombre es Francisco Burgos. Soy profesor asociado de la Universidad Autónoma de Madrid y también pues, tengo el orgullo de ser guardia civil profesional en activo. Y bueno, dentro de esta doble función que llevo a cabo, también se enmarca esta investigación que surge de la colaboración entre la Universidad Rey Juan Calvo, la UNED y la Guardia Civil, en el que intentamos ver los efectos de dos estrategias de recuperación en el contexto de la Guardia Civil, de un cuerpo de seguridad con una doble función, una función policial que se extiende en todo el territorio nacional y también en misiones internacionales. Está desarrollando su función en varios puntos del mundo. Y bueno, un cuerpo muy antiguo, con casi 180 años de historia, con mucha solera. Y bueno, en este sentido, esta investigación, este trabajo que hemos desarrollado, creemos que es muy interesante y muy sugerente. Bueno, ¿y por qué surge esta investigación, este interés? Principalmente, y como todos ya sabemos, es archiconocido, los efectos del estrés tiene en un contexto laboral y particularmente en este cuerpo policial, militar, en dos centros formativos, la Academia de Suboficiales y la Academia de Oficiales, de donde van a salir mandos responsables de unidades que a la vez tienen la doble responsabilidad. Por una parte, la propia función policial que desarrollan a cabo y por otra parte, la responsabilidad de tener subordinados, personas a su cargo, velando por su seguridad también. Porque una buena dirección, en ese sentido, vela por la vida de las personas que tienen a su cargo. Por lo tanto, se pueden imaginar el estrés que pueden sufrir a lo largo de la vida estas personas. Y como es archiconocido, los efectos del estrés pueden producir problemas emocionales, surgen conductas adictivas. El cuerpo de la Guardia Civil, evidentemente, no es ajeno a este tipo de problemática y, por tanto, en definitiva, una disminución en la productividad. En este sentido, y tal como nos recuerda la Unión Europea en cuanto a los problemas de salud, los dos problemas más frecuentes que nos encontramos en un contexto laboral, pues la fatiga y el estrés. Esta gráfica pediría que se recuerde al final de la presentación y a la luz de los resultados que hemos obtenido con esta investigación. En este sentido, recordando en el contexto que nos encontramos, recordando el estrés que sufren estas personas, en el contexto donde se encuentran, la responsabilidad que tienen, la trayectoria profesional que van a desarrollar, sería interesante dotarles, aparte de la propia instrucción profesional que llevan a cabo, pues de alguna estrategia de afrontamiento accesible, sencilla, coste efectiva, que les permitan afrontar efectivamente estas situaciones estresantes, desempeñar de forma más adecuada sus funciones. Y dentro de esta estrategia de afrontamiento, estrategia de recuperación, pues nosotros nos hemos centrado en estrategias individuales y además estrategias más populares como es el mindfulness y el ejercicio físico, que en definitiva de eso se trata de ver a lo largo del tiempo esa eficacia diferencial. Ver, en definitiva, si mindfulness respecto de ejercicio físico o respecto de un grupo control de no hacer nada, bueno, pues no hacer nada no.
un grupo control inactivo que sigue el curso académico, pues si es eficaz realmente a lo largo del tiempo. Y por tanto nos estamos ubicando, nos estamos situando en un modelo de recuperación del esfuerzo, un modelo en el que promulga que una estrategia de recuperación permitiría a la persona, en definitiva, volver a niveles previos a una situación estresante. Una situación en la que se ha ido acumulando el estrés a lo largo del tiempo, bueno, pues con los quehaceres diarios y en este contexto, pues más significativo todavía. Y tal como nos recuerda Sonnenthal, entre las estrategias de recuperación hacen referencia a aquellas actividades y experiencias que podemos realizar durante nuestro tiempo libre y cuyos resultados provocan un cambio en los indicadores de tensión. Bien, en nuestro trabajo, diferenciando estrategias de recuperación interna y externa, nos hemos situado en estrategias de recuperación externa, es decir, después de una jornada laboral, hacer algo que nos permita recuperar el descanso, afrontar el estrés, reducirlo de una manera más eficiente. Y bueno, esto que implementamos en la Guardia Civil, pues ya llevamos cierta experiencia, lo hemos implementado, hemos colaborado con algunas empresas como Telefónica, Ferrovial y Procter & Gamble. Bueno, con unos resultados que consideramos que interesantes y que nos sirve de acicate para meternos en este proyecto con el cuerpo de la Guardia Civil. En estos estudios que están publicados, ahí está el enlace web, pues obtuvimos una mejora en los niveles de energía en la intervención que realizamos con Mindfulness. También se vio cómo se reducían los niveles de fatiga y, en definitiva, los participantes pues, se sintieron más descansados, más tranquilos, más serenos en general. Bueno, y en este sentido, ¿por qué puede ser de interés para la Guardia Civil? Bueno, Mindfulness ya ha demostrado, hay mucha evidencia científica, metaanálisis, que procura un mayor nivel de concentración, nos encontramos más relajados. En definitiva, se logra un mejor rendimiento académico. También mejora la calidad de salud general, con una mejora en el sueño, en el estrés y la fatiga. Y en cuanto al ejercicio físico, pues principalmente a nivel cognitivo, pues procura una mejora en el rendimiento académico. Y no hay que olvidar que el estudio lo hemos implementado en la Academia de Oficiales y Suboficiales en una dinámica, ¿no?, de una instrucción, se lleva a cabo instrucción operativa, instrucción militar y una evaluación continua de rendimiento académico. Por lo tanto, esos niveles de estrés y fatiga pues están continuamente presentes. Y el diseño que realizamos para llevar a cabo este trabajo, bueno, pues fue un diseño longitudinal con tres brazos. En uno de ellos implementamos una técnica de meditación mindfulness de forma autoguiada. Realizamos unas audioguías y de forma individual pues se lo tenían que aplicar una vez acababan la jornada laboral los participantes. En el caso del grupo de meditación de running consciente, se trataba de una intervención de ejercicio físico, pero con la técnica asociativa de correr de forma consciente, centrados en el movimiento, en la respiración, etc. Esto consideramos que también es algo novedoso. Estamos comparando estas estrategias de recuperación y además introducimos estas prácticas de correr consciente. Y además, pues, estas comparaciones se apoyan en un grupo control que también nos permiten comparar cada una de estas intervenciones con un grupo control inactivo.
En cuanto a la intervención que implementamos de Mindfulness, pues las prácticas se realizaron a lo largo de 4 semanas, 4 días a la semana, y las prácticas tenían un tiempo incremental. En la primera semana pues fueron 15 minutos, acabando la 4ª semana con 30 minutos. Y como he comentado anteriormente, se realizó a través de autoguía creadas en HOT para esta intervención. El correr consciente, running consciente, pues sigue la misma dinámica, que el mismo tiempo, la misma estructura, con el único aspecto diferencial de esos momentos de estiramiento previo y posteriores y el calentamiento. Pero en definitiva la estructura era igual, los tiempos de práctica igual y demás. Y bueno, y el grupo control inactivo, que lo que seguía era las pautas general en la academia como los demás, su periodo de instrucción operativa, militar y académica. Como criterios de selección, bueno, pues excluimos a aquellas personas que no tenían experiencia en meditación. O sea, si alguien venía practicando meditación, yoga, algún tipo de técnica meditativa, bueno, pues no se le excluía del estudio. Por supuesto, la participación era voluntaria y aquellas personas que se querían retirar del estudio en cualquier momento, pues lo hacían. Bueno, medimos en estas variables dependientes en 3 momentos temporales, antes de empezar la intervención, una vez que finalizó y en un mes de seguimiento. Como comentó Miguel anteriormente, bueno, pues lo que tenemos son resultados preliminares en 5 de las variables que hemos medido: salud general con el cuestionario de Goldberg, estrés con un ítem único de medida del estrés, la recuperación con la escala de necesidad de recuperación de Stevens y el afecto positivo y negativo con la escala PANAS. Además, preveemos medir el rendimiento académico. También hemos obtenido medidas biológicas de estrés mediante la inmunoglobulina tipo A y, por otra parte, también hemos implementado medidas diarias durante los 4 días de práctica mediante una aplicación móvil en la que se pasaban unos ítems y registraban de forma telemática su experiencia. Esos resultados todavía no están disponibles y por eso son, bueno, un análisis preliminar basado en estas variables. Este es el flowchart, las personas voluntarias que participaron. En un principio se incluyeron 210 personas que se distribuyeron como se muestra aquí. En el pretest 201 personas cumplimentaron los cuestionarios, en el posttest 185 y ya en el seguimiento pues 105, distribuida de la forma que podéis ver. En cuanto a las 3 estrategias analíticas que llevamos a cabo, bueno, pues el típico análisis exploratorio y descriptivo. Y en este sentido, bueno, pues dada la distribución de los grupos que obtuvimos, pues encontramos diferencias significativas en algunas variables. Por eso implementamos un análisis dentro del análisis inferencial para poder comprobar esas diferencias a lo largo del tiempo. Y entre los grupos, un modelo lineal mixto con 3 factores: grupo, tiempo e interacción grupo por tiempo, en el que únicamente hemos considerado el efecto de interacción grupo por tiempo, que es el que nos permite pues ver esa diferencia entre los grupos a lo largo del tiempo. Y evidentemente, si obtenemos resultados significativos, después compararíamos entre cada uno de los grupos entre sí y a lo largo del tiempo. Pues bueno, recordando lo que hablábamos al principio de los problemas de salud que informaba la Unión Europea, nos encontramos con diferencias estadísticamente significativas o efectos estadísticamente significativos
en dos de las variables, que es el estrés y la necesidad de recuperación. Por lo que pasamos a ver entre qué grupos y en qué momentos temporales pues, existen esas diferencias. En cuanto al estrés, encontramos que existen diferencias en el grupo de mindfulness y el ejercicio físico entre el pretest y el seguimiento a un mes. Y en la variable necesidad de recuperación entre el grupo de mindfulness y el grupo control, entre el pretest y el seguimiento. Ahora en la gráfica lo vamos a poder comprobar de forma más clara. Como podemos ver en la variable estrés, vemos como el grupo de meditación mindfulness sigue una tendencia a reducir el estrés a lo largo del tiempo, que continúa incluso finalizada la intervención en el post-test. Sin embargo, en el grupo de ejercicio físico, aun cuando la tendencia que se observa a la hora de reducir el estrés es incluso un poquito más significativa que la de mindfulness, cuando acaba la intervención parece que experimenta un efecto rebote y vuelve a efectos previos de la intervención, incluso más altos. Esto provoca estas diferencias significativas. Y aquí una posible interpretación que puede surgir, quizá tentativa, siempre con la precaución debida, es que quizá ese trabajo más cognitivo del mindfulness, más interiorizado y evidentemente no tan mecánico como un ejercicio físico, quizás se pueda mantener más a lo largo del tiempo. Esto también nos ha sucedido en estudios previos. Estos resultados los hemos podido ver también previamente en los estudios que hemos realizado anteriormente. Y es una potencial explicación, puede haber otra, evidentemente, pero nos parece que puede ir así en esa línea. En cuanto a esta variable, necesidad de recuperación, observamos como el grupo de mindfulness también sigue esa tendencia de forma similar a la variable estrés. El grupo de ejercicio físico también parece que le sucede lo mismo, pero cuando llega al post-test, pues parece que recupera, tienden a desaparecer esos efectos terapéuticos que mantiene el grupo de mindfulness. Y evidentemente el grupo control pues sigue una tendencia lineal, un poco al alta. Esto pues provoca que esas diferencias que hay en el pretest respecto de las diferencias en el seguimiento pues sean significativas. Y como comenté al principio, en este sentido, con estos resultados, sería interesante recuperar esta información que nos aporta la Unión Europea, que nuestros resultados coinciden con dos de los problemas de salud más acuciantes en el entorno laboral. Por tanto, consideramos que puede ser interesante. El estudio ya es interesante porque el contexto en el que se ha aplicado, pues ciertamente es novedoso. Las personas con las que hemos realizado este trabajo pues tienen unas características especiales, están sometidos a muchísimo estrés, van a tener una responsabilidad muy importante en la seguridad de otras personas, en velar por su seguridad, por sus vidas, porque cualquier decisión que se tome a nivel de mando tiene una repercusión muy directa en el bienestar de las personas que tienen a su cargo. Entonces, ya no solo a nivel personal, que puedan dotarse de una estrategia de afrontamiento adecuada, sino que si se implementa, si estas personas lo interiorizan y lo implementan, eso se podría trasladar a su vida cotidiana y quizá a aquellas personas que los rodean. Bueno, y creo que ha surgido de esta colaboración una bonita amistad que esperamos seguir llevando a cabo y que, bueno, pues
nada, agradecer vuestra atención y que consideréis este trabajo tan interesante y tan enriquecedor que hemos llevado a cabo. Muchas gracias. Bien. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por estar aquí. Vamos a presentar la tercera de las ponencias en este simposium para que luego tengamos tiempo suficiente, si están interesados en comentar o ver algunos de los resultados que estamos presentando. Y esta tercera comunicación tiene como objetivo presentar una Scoping Review, una revisión más bien exploratoria, no metaanalítica ni sistemática, sobre la eficacia de mindfulness como estrategia de recuperación en el trabajo, específicamente en estrés laboral, y analizar cuáles son los resultados de las investigaciones realizadas hasta ahora desde esta perspectiva. Este trabajo, al igual que los anteriores, está realizado por nuestro equipo de investigación de 4 universidades españolas, y también de alguna manera trata de aportar evidencia, no solamente en estudios puntuales, sino la evidencia acumulada a través del tiempo. Mindfulness, como es sabido, se ha utilizado en muchísimos contextos, en muchísimos ámbitos, como una técnica que mejora el desempeño en general, tanto en el ámbito laboral como en el ámbito académico. También se ha utilizado para reducir la fatiga mental, fundamentalmente, el agotamiento del ego, cuando se realizan tareas que exigen o situaciones que exigen precisamente una concentración máxima, el agotamiento también del autocontrol, cuando las personas tienen que estar bajo una situación de autorregulación elevada, y también en general para promover el bienestar y la salud mental y física. Pero nosotros estábamos interesados particularmente, aparte de esta evidencia, en analizarlo desde el punto de vista de la recuperación. La recuperación, como mi compañero Francisco ha presentado y como yo brevemente voy a recordar, la recuperación del trabajo es una estrategia relativamente nueva. Nueva quiere decir que apenas tiene 15-20 años de trayectoria de investigación, que intenta fundamentalmente, o tiene como objetivo fundamentalmente, evitar que el estrés diario se acumule. Por eso la estrategia de recuperación diaria, que es precisamente de la que nosotros vamos a hablar, es una estrategia que tiene un gran valor y una gran eficacia, porque permite que las personas, con independencia del nivel de estrés que están experimentando cada día, puedan recuperarse y, por lo tanto, evitar la acumulación de ese estrés que puede desembocar en ciertas profesiones en el síndrome de burnout. Este modelo de recuperación se ha utilizado básicamente desde 3 enfoques teóricos. No voy a entrar en detalle en cada uno de ellos, simplemente mencionarlo. El modelo de esfuerzo-recuperación, que es el que se postuló inicialmente y que tiene una gran trayectoria en el ámbito del trabajo y de las organizaciones. El modelo de la conservación de recursos, también muy conocido, la teoría de Hofwold, que también ha sido utilizada en muchos contextos, y el modelo de la carga alostática, un modelo más biológico o centrado más en aspectos biológicos, que también tiene su tradición en ciertos ámbitos. Este concepto de recuperación, como ya ha comentado mi compañero Francisco, es ese proceso mediante el cual el funcionamiento de las personas vuelven a un nivel anterior a la experiencia de estrés, y es un proceso gracias al cual la tensión acumulada se reduce. Por lo tanto, la esencia de la recuperación es el de la reversión psicofisiológica, puesto que actúa tanto a nivel fisiológico como a nivel mental, después de trabajar, que es justamente opuesto al nivel de activación de distintos sistemas que de alguna manera ponen a prueba durante el esfuerzo exigido en el trabajo, sobre todo al afrontar condiciones que son más exigentes o más estresantes. Por lo tanto, tenemos un enfoque que precisamente evita o trata de evitar cómo estos sistemas se agotan con su utilización en situaciones altamente demandantes. Por lo tanto, es el proceso que es opuesto al de estrés y al de strain, al concepto de tensión,
y los sistemas psicofisiológicos que se activan durante la actividad laboral vuelven otra vez a su línea base y evita que los efectos, las consecuencias perjudiciales puedan acumularse y, por lo tanto, evitar problemas de fatiga crónica, evitar problemas de estrés crónico que pueden conducir a burnout y otros trastornos de salud. Esto es el modelo de recuperación general y el objetivo de lo que nosotros queremos hacer es precisamente ver cómo la recuperación, esa experiencia, se produce cuando las personas experimentan la recuperación. Por lo tanto, desde esta perspectiva se han utilizado muchos tipos de actividades. Hay distintos enfoques a la hora de plantear cómo la recuperación se consigue, pero lo importante es que la persona lo experimente directamente. Lo puede experimentar haciendo algo físico, de baja intensidad, de alta intensidad, lo puede experimentar realizando actividades manuales, actividades creativas, actividades sociales. Lo importante es que la persona experimente esa recuperación que fundamentalmente se relaciona con la experiencia de distanciamiento psicológico. Aunque hay varias dimensiones en el concepto de recuperación, la central es el distanciamiento psicológico. En qué medida las personas conseguimos desconectar de las preocupaciones, de las tensiones, del trabajo habitual, del trabajo cotidiano, y eso es lo que demuestra que la persona se ha recuperado. Distanciarse psicológicamente, además de otras 3 dimensiones que tienen que ver también con la experiencia de dominio, con la experiencia de autoeficacia y de control. Bien, las estrategias de recuperación, por lo tanto, como decía, el modelo de Sonnentag, que ya mencionó Francisco también, lo importante es la experiencia de recuperación, esa sensación de que realmente lo que hago me permite desconectar, incluso aunque esa actividad sea poco tiempo, como vamos a ver, y no es el tipo de actividad en sí misma la que produce la recuperación, sino el hecho de que la persona experimente esa sensación. Y ahí es donde las estrategias que vamos a ver de mindfulness pueden ser bastante eficaces, tanto fuera, como el estudio que hemos realizado en la Guardia Civil del Trabajo, como en las estrategias que se utilizan durante la jornada laboral. Esto nos lleva precisamente a la distinción de 2 tipos de estrategias, las externas, que son las que se producen cuando la persona deja de trabajar, donde distinguimos básicamente la recuperación diaria, es decir, desde que termina la jornada de trabajo hasta la hora de acostarse, la recuperación de los fines de semana o de los días libres que se tenga, según cuál sea la jornada de la persona, y la recuperación que se produce en las vacaciones, en los periodos de vacaciones, que serían las de mayor duración. Y, por otra parte, las estrategias de recuperación interna, que son las que se producen durante la jornada laboral. De hecho, un estudio anterior, los estudios que se comentaron antes, realizados en varias empresas, utilizamos la estrategia de mindfulness y el ejercicio físico como actividad que se realizaba en la pausa del almuerzo, precisamente. Es decir, en el centro de la jornada laboral, además de comer, lógicamente, también se practicaba mindfulness, se practicaba ejercicio físico y luego se volvía otra vez al trabajo en horario de tarde. Esto es importante porque no solamente es positivo después de trabajar, en el caso de la recuperación externa, sino que también puede ser muy positivo durante la jornada laboral si se dispone del espacio y del tiempo suficiente para hacer una pequeña pausa que permita practicar mindfulness o hacer ejercicio físico o cualquier otro tipo de actividad. Por lo tanto, los objetivos que nos planteamos era ver estudiar más en detalle cuál era la evidencia acerca de la eficacia, en concreto de mindfulness, en la recuperación del estrés. Por eso planteamos una scoping review, es decir, un intento de hacer un mapa aproximado, un mapa de la evidencia que nos permita saber si efectivamente los estudios que se han publicado y otros estudios que no se han publicado, pero que pueden ser accesibles de alguna manera, muestran hasta qué punto esta estrategia puede ser importante o no a la hora de utilizarla como estrategia de recuperación. Los objetivos que nos planteamos, por lo tanto, es identificar los principales criterios bibliométricos, que ahora comentaré, analizar cuáles son las características de las muestras, porque eso es muy importante, lógicamente, también para ver la importancia que tienen los resultados, qué muestras han utilizado, qué tipo de diseños y metodologías en los estudios que utilizan mindfulness como estrategia de recuperación, los correlatos que se han medido, qué variables se han puesto en relación y, por lo tanto, en qué consecuencias se puede ver la eficacia de la técnica.
los tipos de intervención que se han realizado, eso también es muy importante porque, como saben, hay mucha diversidad a la hora de utilizar mindfulness en los enfoques y en las prácticas, y por último, cuáles son los resultados acerca de la eficacia con respecto a la salud y a otros aspectos. Bueno, aquí tienen el flowchart, está un poco pequeño, pero se puede ver cómo hicimos una búsqueda inicial en las bases de datos habituales, donde hubo un número de artículos que luego se redujo porque esos artículos no incluían lo que a nosotros nos interesaba, que eran muestras laborales, es decir, que fueran trabajadores, trabajadoras, no estudiantes o en otros contextos. A partir de ahí identificamos los estudios que tenemos para analizar concretamente, y luego también otras búsquedas fuera de la base de datos que ya saben que a veces no aparecen, pero que también localizamos, que fueron otros 3 estudios, de tal manera que al final tuvimos ese N, solamente 13 estudios, que son los que cumplen con los criterios de inclusión de la búsqueda que realizamos. Aquí tienen también una tabla resumen, está pequeño, pero ahora la voy a comentar más en detalle, como ven, con los objetivos, los resultados bibliométricos, todo lo que tiene que ver con la muestra, el diseño utilizado y los correlatos medidos también a la hora de ver la eficacia que tiene, y los tipos de intervención que también, como vamos a ver ahora, son muy variados. Vamos a comentar entonces cada uno de estos resultados por separado para que podamos tener una visión mucho más general. Bueno, en primer lugar, en cuanto a los datos bibliométricos que tienen que ver con los años de publicación y el tipo de documento que hemos identificado, como ven, el marco temporal solamente es de 10 años, el estudio más antiguo que encontramos es de 2013 y los más recientes, lógicamente, de este año, pero si se fijan, de los artículos, de los 13 documentos, la mayor parte son de los últimos 5 años, es decir, que solamente hay 2, 13, 14, y a partir del 18 es cuando se ve que aumenta la frecuencia, a pesar de que solamente son 13 estudios, de los cuales 12 son artículos publicados en revistas científicas y una tesis no publicada, o está accesible, pero no ha dado lugar a ninguna publicación de momento. En cuanto a las características de la muestra, como vemos, en general, salvo una, todas las muestras son bastante pequeñas. Además, hay que tener en cuenta que aquí el dato que aparece de la muestra es la muestra total, y en muchos de los estudios lo que se compara es mindfulness con otra estrategia. Por lo tanto, las muestras que aparecen aquí no significa que todos los participantes hayan practicado mindfulness, sino que solamente una parte, un grupo, puede haber practicado mindfulness, otro puede haber practicado otro tipo de técnica, y puede haber también incluido en ese N el grupo de control. Por lo tanto, salvo en el caso del estudio realizado en Estados Unidos con marines de infantería de marina, que es una muestra un poco más amplia, como ven, la mayor parte de ellas son muy pequeñas, con datos, incluso con estudio de caso, un atleta en el ámbito deportivo, y tenemos mucha diversidad, en algunos casos también del nivel educativo. La mayoría de los estudios se ha realizado, o la mayoría, quiero decir, donde son más frecuentes es en el ámbito deportivo, en profesionales, por supuesto, no en aficionados, y luego en algunos otros casos no se especificaba la profesión, sino simplemente trabajadores del conocimiento, trabajadores con alta carga o alta demanda laboral, pero sin especificar. Por lo tanto, también a partir de los resultados de este análisis, vemos que las muestras utilizadas son demasiado diversas, hay mucha dispersión y por lo tanto las conclusiones, como vamos a ver, van a ser bastante débiles, ¿no? En cuanto a la procedencia geográfica, también hay un sesgo importante. Hay 8 europeos con distintos países, 2 de España, 2 de Reino Unido, de Finlandia, de Suecia y de Suiza, y otro de Alemania. Por lo tanto, tampoco hay una representatividad alta en cuanto a los países europeos. Hay 3 norteamericanos y 2 iberoamericanos, uno en México y otro en Brasil. Por lo tanto, también a partir de esta procedencia geográfica de los estudios, tampoco las conclusiones van a ser muy significativas, teniendo en cuenta la baja representatividad de las culturas que se han utilizado en estos estudios. En cuanto al diseño y la metodología, también podemos concluir que hay una mayoría de ensayos aleatorizados controlados, es decir, donde se comparan 2 al menos grupos, puede ser mindfulness y grupo de control, o puede ser mindfulness, otra actividad y grupo de control,
pero también sabemos que aunque tienen ese rigor los ensayos aleatorizados, al mismo tiempo son estrategias siempre planteadas desde arriba hacia abajo. Por lo tanto, las personas, aunque participan voluntariamente, la práctica que realizan, la actividad que realizan, les viene impuesta en función del grupo al que ha sido asignado. Esto también sabemos que pierde valor ecológico y el rigor que se consigue utilizando esta técnica también se pierde en cuanto a la validez externa. En este sentido, hay mayoría de ensayos aleatorizados, 3 experimentos, 2 estudios exploratorios y luego hay otros estudios como vemos, un estudio de caso, etcétera, donde también aquí la variabilidad en los diseños nos va a impedir obtener conclusiones generales acerca de cuáles son las conclusiones de la utilización de esta técnica. En cuanto a las variables que se han medido, los correlatos que se han medido, los más frecuentes, esto sí que es algo lógico, han sido estrés fundamentalmente y salud mental y física, prácticamente en todos los estudios se incluye. Hay pocas medidas fisiológicas y biomarcadores, muy pocos, prácticamente solamente 2 o 3. Hay uno exclusivamente que utiliza resonancia magnética, es la única caso que se utiliza, precisamente en el de los marines, es en el que se utilizó. Tampoco esto nos permite tener conclusiones muy ciertas acerca de cuáles son los correlatos y con qué, en relación con qué consecuencias tiene efecto. Y hay una mayoría de medidas autoinformadas que, como ya sabemos, también pues, introduce un sesgo importante del método de la varianza común y hay los problemas habituales de las técnicas de autoinforme. También aquí, en cuanto a las variables medidas, que pueden ver ahí en la diapositiva, cuáles son las más frecuentes, hay una elevada variabilidad, lo que también nos dificulta, salvo en lo que se refiere al estrés y a la fatiga y a la salud mental, las conclusiones, puesto que hay variables que solo se miden en 1 o en 2 estudios y eso tampoco nos da una consistencia alta en cuanto a los resultados. Los tipos de intervenciones volvemos a encontrar mucha variabilidad. La mayoría de los estudios utilizan mindfulness como estrategia de recuperación interna, es decir, durante la jornada laboral, que puede ser normalmente durante la pausa del almuerzo, es la más frecuente, como el estudio que nosotros realizamos, y otros lo utilizan tanto interno como externo y combinan los 2 tipos de estrategias. Hay muchísima variabilidad, si nos fijamos en los datos, tenemos estudios desde 20 semanas, que es el más largo, pero luego hay otros que practican solamente un rato en situaciones experimentales, otros 2 semanas, la mayoría hay más de 2 semanas y en algún caso solamente 3 horas, y esto también dificulta encontrar resultados consistentes, puesto que cada intervención ha sido diseñada de forma distinta, la práctica también se ha realizado durante periodos diferentes y esto nos impide encontrar una pauta en cuanto a la eficacia de la práctica de mindfulness y la recuperación del estrés. En general, por lo tanto, los resultados que hemos encontrado en estos estudios, en estos 13 estudios, 12 estudios y la tesis, son positivos, es decir, mindfulness tiende a mejorar las variables con las que se relaciona de salud, la fatiga, a reducir el estrés, pero eso sí, los efectos en general son moderados o bajos. Esto es una conclusión, no hay estudios suficientes para hacer análisis estadísticos en cuanto al tamaño del efecto, porque además cada uno utiliza una metodología distinta y las descripciones de las muestras también son diferentes, eso impide realizar ese tipo de estudios, pero en general podemos decir que son moderados o bajos. Cuando hay grupo de control en los estudios, que no hay en todos, los resultados de las intervenciones también son positivos, pero eso sí, las diferencias no son muy grandes en general. Hay efecto, es decir, el mindfulness siempre mejora en relación a la no práctica de la actividad, pero los efectos tampoco son muy significativos. Cuando se comparan con otras estrategias de recuperación, como los estudios que hemos realizado, el que acaba de presentar Francisco, las diferencias son muy ligeras y por lo tanto mindfulness funciona, pero ejercicio físico también funciona y otras estrategias también funcionan. Esto nos impide ver cuál es la eficacia diferencial no solo con respecto a los grupos de control, sino con respecto a otras actividades o estrategias de recuperación, cuál es el efecto añadido o el valor añadido que puede tener mindfulness. Cuando hay medidas de seguimiento,
también en periodos muy variados, puede haber de 1 mes, 3 meses, 6 meses, incluso más tiempo, pero los estudios no son tampoco consistentes. También los efectos no duran mucho, apenas se mantienen. Dependiendo del estudio puede durar un poco más, un poco menos, pero parece que la adherencia a la práctica de mindfulness una vez que la intervención termina no es muy elevada, o al menos los efectos se estabilizan, y eso también sería necesario tener muchos más estudios, claro, para ver si estos resultados son o no consistentes. En cuanto a las conclusiones, podemos decir que hay un número muy reducido de estudios, es obvio, 13 nada más. Elevada variabilidad de diseños y metodologías también, que impiden extraer conclusiones que puedan ser de alguna manera también robustas. Las características de los participantes son muy variadas y eso también dificulta la posibilidad de generalización. Una procedencia geográfica limitada, ya hemos visto que solamente Europa, Estados Unidos y 2 países latinoamericanos, de manera que no sabemos si esos resultados se pueden generalizar a otros contextos, a otras culturas. Por ejemplo, no hemos encontrado ningún estudio realizado en países asiáticos, ¿no?, lo cual es también una señal importante de la práctica de mindfulness como estrategia de recuperación. Al parecer no se utiliza en estos países. También se utiliza mindfulness en combinación con otras técnicas, es decir, programas donde mindfulness se combina con otras estrategias de meditación, que pueden ser yoga o relajación tradicional, de tal manera que los efectos al final es muy difícil diferenciarlos, porque si mindfulness forma parte de un programa donde se entrena y se practica otro tipo de estrategias, no sabemos si el efecto positivo se debe a mindfulness o se debe a la estrategia con la que se combina. Por lo tanto, también esto dificulta obtener conclusiones generales. Las variables, los correlatos que se han utilizado, que se miden, también son muy variados y además predominan las medidas de autoinforme, con lo cual hay un sesgo también importante, y encontramos también una elevada variabilidad en las intervenciones, ya lo he comentado brevemente, y en la duración de las intervenciones. Por lo tanto, tampoco sabemos si es preferible una intervención corta, una intervención de una duración intermedia, intervenciones más largas, porque los efectos no se pueden determinar a partir de esa variabilidad. Los resultados en general son positivos, pero débiles y poco consistentes, como he comentado. Hay una dificultad para evaluar la eficacia de las intervenciones debido a esa variabilidad. Hay una dificultad también de generalizar los resultados a otras muestras de personas trabajadoras, incluso otras muestras de los mismos sectores o niveles educativos, porque tampoco hay mucha variabilidad. Es difícil triangular resultados debido a la limitación del tipo de medidas. Son pocos los estudios que utilizan medidas de autoinforme, medidas fisiológicas o biomarcadores o medidas objetivas, que sería también importante evaluar salud objetiva, no solamente salud percibida. Hay limitaciones también, como he comentado, de los ensayos aleatorizados con grupo de control por la falta de naturalismo que introducen en las intervenciones. Y en cuanto a las futuras líneas de investigación que se derivan de esta revisión, debería haber mayor número de estudios con muestras más amplias y representativas en otros sectores de actividad y niveles profesionales también. Deberían realizarse diseños longitudinales con mayor número de medidas diarias o semanales y con seguimientos estandarizados que permitan ver que efectivamente la eficacia puede darse en determinados periodos de tiempo, durante determinados meses. Sería importante también triangular medidas fisiológicas, biomarcadores con medidas objetivas y las tradicionales de autoinforme, que vuelven a ser las que predominan, y una mayor estandarización también de los sistemas de entrenamiento y de intervenciones. Esto sería importante porque efectivamente también el tipo de entrenamiento que se utiliza puede influir en la eficacia posterior de mindfulness como estrategia de recuperación. Y también que solamente hay un estudio, nada más, creo recordar, sí, un estudio que utiliza un diseño intrasujetos, es decir, un diseño donde las mismas personas utilizan diferentes estrategias de recuperación y se mide cuál puede ser más eficaz. La mayoría de ellos son intersujetos, como he dicho, utilizando grupos que se comparan, y solamente uno utiliza un diseño intrasujeto para ver la eficacia en las mismas personas, la eficacia de distintos tipos de actividades y ver su efecto sobre la recuperación. Esto también sería deseable, aunque lógicamente también sabemos lo difícil que es y lo costoso que es hacer este tipo de estudios de campo, donde las personas pasen por situaciones de tratamiento, en este caso de entrenamiento, diferentes. Con esto, resultados de esta Scoping Review que hemos presentado aquí,
posteriormente, nuestro objetivo, claro, es publicar un artículo donde esto se pueda presentar de una manera más detallada, pero lo más importante, lo básico, los resultados más importantes son los que les he presentado aquí. Y muchas gracias por su atención, y ahora ya estamos a su disposición para cualquier pregunta, duda, comentario, crítica o lo que sea. ¿De acuerdo? Gracias. Hola, ¿se me oye? Bueno, pues como dice el profesor Carlos Alcover, que estamos a vuestra disposición para comentar cualquier aspecto relacionado con las investigaciones presentadas. ¿Hay alguna cuestión? Lo explicamos todo tan bien que no... Sí, adelante. Hola. Hola. Buenas noches, gracias. Buenos días, gracias por compartir. Quisiera saber, creo que de ustedes dos han mencionado que han conseguido un alcance en las empresas, ¿no? ¿Cómo es esa llegada? ¿Ha sido más curiosidad de parte de la empresa o ha sido interés vuestro que ustedes han conseguido? ¿Cómo creen que podría ser, respecto de las conclusiones y que todos muestran, es dónde está la conclusión que de repente han llegado ustedes de cómo llegar a las empresas, ¿no? Con qué, porque hay de todo y todo, ¿no? Dentro de lo que se está presentando. Siendo ustedes, vamos, autoridad en el tema, ¿cómo llegan, ¿no? a eso, a ese contacto? No sé si... Sí, muchas gracias. Sí, la verdad es que es una pregunta bien interesante. De hecho, es la pregunta crucial. ¿Cómo llegar a las empresas? Bueno, cuando hemos llamado a las puertas de las empresas hemos obtenido respuestas diferentes, ¿no? Las empresas que hemos mostrado en pantalla, que ha mostrado el profesor Francisco Burgos, son aquellas que respondieron positivamente. Son grandes empresas. Estamos hablando de Telefónica, Ferrovial, Procter & Gamble, Repsol, pero en otras ocasiones no han tenido interés. Por lo tanto, hemos investigado con aquellas empresas que sí mostraron ese interés. Y existe un interés en las empresas porque dentro de su política y su quehacer en prevención de riesgos, pues les interesa que realmente implementemos programas que, por otro lado, son gratuitos. O sea, nosotros implementamos programas de intervención sobre estrés laboral que a las empresas les resultan gratuitos. Por lo tanto, eso ya es un interés. Luego, pues, claro, ellos en su cuenta de actividades, para promover la salud, pues les cuenta como una actividad muy importante, ya que están favoreciendo, están posibilitando una investigación con universidades españolas, con investigadores de universidades españolas relevantes, y por supuesto eso es también beneficioso para su imagen corporativa, más allá de que hay un interés real por la mejora de la salud mental en los empleados, por la reducción del estrés. Nuestra presentación, ¿cómo es? Bueno, pues nosotros obviamente señalamos la importancia que tiene para las empresas, no solo en términos de cuidado de los empleados, sino también en términos de rentabilidad económica, que sus empleados dispongan de estrategias de afrontamiento del estrés. Los datos en este sentido son contundentes. Yo he hablado de algún dato en la presentación de la mesa, ¿no? 660.000 millones de euros le cuesta a la Unión Europea la broma de la salud mental. Es muy conocido desde hace muchísimo tiempo, porque hay mucha investigación relevante en ese sentido, los costes que los problemas de salud mental, de estrés laboral, implican para las empresas, en términos de conflictividad, en términos de bajas laborales, en términos de productividad. Y cuando las empresas ven esto, que por cierto ya seguramente ya lo saben, ¿verdad? No hace falta que nosotros lo recordemos, pues obviamente tienen un interés real en mejorar esa situación. Más allá, digo, de lo beneficioso que eso pueda ser en términos de imagen corporativa, que desde luego también lo es. Si añadimos el ingrediente de que además le resulta gratuito, bueno, pues podemos explicar que la respuesta de varias muy importantes empresas, como estamos viendo, pues la respuesta, como digo, sea positiva. Pero es verdad que en otros casos no hemos obtenido demasiado interés
y no ha fructificado. Desde luego esta es la cuestión fundamental y a nuestro modo de ver, lo comentaba el otro día yo también con el profesor Campayo, cada vez está resultando más difícil el acceso. Después de la pandemia hemos tenido distintos tipos de dificultades en la respuesta de las empresas, pero también por el hecho de que el teletrabajo se ha implementado de un modo contundente. Además, los empleados no acuden sistemáticamente los mismos días, sino que a unos días acuden, otros no. Esto nos introduce una variabilidad en las circunstancias laborales, en las condiciones laborales, que está dificultando mucho que se puedan implementar investigaciones controladas, porque las jornadas laborales han variado mucho. Las jornadas ahora son de tipo continuo, las personas se suelen ir a casa a comer o a las 3 comen en casa, por ejemplo, o comen en el trabajo y ya se marchan, pero solo acuden algunos días. Eso está dificultando mucho la investigación en la empresa. Nosotros nos estamos encontrando con grandes dificultades en este sentido. Y yo me atrevería a decir que incluso también en el interés que están mostrando las empresas en este momento. Hubo un momento, también el profesor Campayo, somos amigos, que esto resultaba más fácil a todos y ahora nos está resultando más complicado. Bueno, eso puedo decirte. Bueno, muchas gracias. Sí. Gracias. Me llamó mucho la atención el término de recuperación. Es la primera vez que lo escucho en el contexto, me pareció fascinante. Pero les tendría que hacer una pregunta y voy a asumir el papel de vendedor, como digo yo, de vendedor de pueblo, ¿no? Es decir, si no me perdí en las presentaciones, tenemos que, digamos, el impacto no, estamos ahí, estamos investigando, somos enamorados del tema, nos gusta la estrategia de recuperación desde el mindfulness, pero cuando lo voy a vender y me hacen la pregunta del $1.000.000, ¿cuál es tu valor real agregado comparado con otras cosas? También tengo un gran desafío. La pregunta sería ¿cómo abordar ese desafío a la hora de venderlo? Pues para hablar en términos lo más profanos y simples. Pues yo creo que lo más importante es trasladar que mindfulness es una estrategia que resulta relativamente fácil de entrenar, resulta relativamente fácil de aprender y resulta relativamente fácil de practicar. Por lo tanto, la ventaja que tiene esta estrategia es que una vez que se interioriza, las personas lo pueden llevar a cabo de una manera muy autónoma y por lo tanto esa es fundamentalmente la principal ventaja que se puede obtener. A diferencia, por ejemplo, del ejercicio físico, que incluso correr, que puede ser el más accesible o el que menos intermediación necesita, pero necesita de un espacio, necesita de un tiempo, necesita de un equipo, aunque sea mínimo, mientras que mindfulness es una técnica que se puede utilizar de una manera muy autónoma en el lugar de trabajo, fuera del lugar de trabajo. Se requieren unas condiciones mínimas, pero no excesivas, y por lo tanto esa puede ser la principal ventaja. Hemos visto que la diferencia en cuanto a su eficacia con respecto a otras estrategias de recuperación no es, por el momento, los estudios no muestran que sea muy significativa, pero eso no impide el que también tenga un efecto positivo y la facilidad de práctica, la facilidad de realización puede ser más importante. También depende mucho del tipo de trabajo que realice la persona. Nosotros creemos que es mucho más beneficioso, no solo lo creemos, los resultados nos dicen que es más beneficiosa cuando se trata de recuperar la fatiga mental. Por lo tanto, trabajadores del conocimiento, personas que trabajan con datos, con información, toma de decisiones, ahí puede ser mucho más eficaz que el ejercicio físico, puesto que al ser una estrategia más cognitiva permite precisamente el distanciamiento en trabajos donde la fatiga mental puede ser muy elevada. Esa sería, así muy resumidamente, la principal o el valor añadido, la principal ventaja que podía tener. Es cierto que la eficacia diferencial no es muy alta con respecto a otras estrategias, pero eso no impide demostrar que es eficaz. Y otra cuestión también en relación con lo que antes comentaba Miguel Ángel, de la otra pregunta, otra dificultad que también estamos encontrando después de la pandemia para utilizar estas técnicas de recuperación, es que también las demandas laborales de las personas hay mucha variabilidad. Es decir, podemos encontrar un día con una gran demanda laboral y el día siguiente la persona tiene mucha menos. Y si no vas a trabajar al lugar de trabajo,
el nivel de estrés también es diferente de cuando tienes que trasladarte, cuando tienes que perder tiempo yendo y viniendo del trabajo, las horas que trabajas. Por lo tanto, también la dificultad está en que la jornada laboral ya no es tan homogénea como era antes, no es tan uniforme de lunes a viernes o los días que se trabaje, sino que cada vez es mucho más variable. Por lo tanto, la exigencia de recuperación de una jornada de un día a otro varía mucho, y eso también nos dificulta el que a lo largo del tiempo podamos ir viendo si hay un incremento o no de la eficacia de mindfulness como estrategia de recuperación, si reduce o no el estrés, porque también las demandas son mucho más variables, con lo cual eso también creemos que a la larga va a dificultar mucho los estudios donde se utiliza, claro, a lo largo del tiempo, porque los efectos se acumulan, para ver si efectivamente es eficaz o no es eficaz, porque no nos enfrentamos a demandas homogéneas, salvo, y eso también es otro tema que sería importante, salvo que finalmente la semana de 4 días se acabe de implementar. Si las semanas de 4 días, como, en fin, hay un proyecto que no sabemos si va a llegar o no, también en la Unión Europea, acerca de la necesidad de concentrar el trabajo en 4 días a la semana, pues eso podía darnos ahí digamos, una facilidad para ver si efectivamente en esas jornadas concentradas sería o no sería eficaz. Eso lo podemos intentar vender si en algún momento los gobiernos o los estados se ponen de acuerdo a la hora de implementar estas medidas, y las empresas también lo aceptan, que no va a ser fácil, supongo, en todas, ver si efectivamente estas estrategias pueden ser importantes en entornos laborales muy diferentes, porque la pandemia ha cambiado mucho los contextos de trabajo. No sé si he respondido. Muchas gracias. Sí, añado algo a tu pregunta. La evidencia metaanalítica muestra que las técnicas cognitivo-conductuales son más eficaces, son algo más eficaces. Sin embargo, en términos coste-beneficio no. Son más populares el ejercicio físico y mindfulness, y además son mejores en términos coste-beneficio. Porque con menos dirección terapéutica, con instrucciones, audioguías, tú puedes realizar la práctica. Y la de ejercicio, por supuestísimo, ¿no? Y entonces eso las hace más, digamos, coste-beneficio, más rentables en términos de su implementación. Porque las técnicas cognitivo-conductuales requieren una mayor guía, un mayor seguimiento de un profesional, de un terapeuta. Punto 1. Punto 2. Una cosa que a mí me parece importante subrayar, y allá donde puedo siempre lo subrayo, es que las empresas no deberían, no hacen bien, en delegar la responsabilidad del estrés laboral solo en estrategias intrapersonales, en estrategias individuales como pueden ser mindfulness, ejercicio físico o lo que quiera que sea, que está muy bien, faltaría más, que no podamos trabajar de piel para adentro, ¿verdad?, con nuestro estrés, por supuesto que sí. Pero esto, y ha sido objeto además de análisis críticos, no debe servir para que las empresas digan, pues si resulta que hay estrés laboral, pues apáñatelas, te voy a dar un monitor, sí, para que te enseñe mindfulness o para que hagas ejercicio físico, y queda el tema zanjado. No, las estrategias, como ha señalado Francisco, deben ser a nivel organizacional, a nivel interpersonal y a nivel individual. Es decir, la responsabilidad de la empresa sigue existiendo en términos de estructuración, funcionamiento, estilos de liderazgo, etcétera, etcétera. Por supuesto, remuneración económica, etcétera. Y todas esas cosas contribuyen al estrés laboral, ¿vale? Y por lo tanto la responsabilidad, las intervenciones deben incidir en todas aquellas esferas que son fuentes de estrés laboral y no solo el individuo en sí mismo, ¿no? La personalidad del individuo, los estilos cognitivos, etcétera. Por lo tanto, nosotros trabajamos en estrategias individuales, pero no queremos servir al propósito de dejar de ver la responsabilidad que hay en otros niveles dentro de las organizaciones y las empresas. Sí, las personas tienen que ser más resilientes, más resistentes, pero hasta cierto punto, ¿no? Referente. Sí, se te oye. Vale, sí, referente a esto que estabais hablando de la variabilidad, ¿no? De que la gente va a unos turnos diferentes y tal. También comentabais antes, ¿no? que en la hora del almuerzo es el momento en el que se hace mindfulness, ¿no? Y también esa parte organizativa, de decir, el momento en el que la persona tiene un descanso es la hora en la que se hace la parte de intracuidado, ¿no? Entonces, valorar también un poquito esto, yo creo que también es importante, ¿no? Porque al final, si no, hay que la parte organizativa y la parte personal.
Sí, sí, de acuerdo. Sí, nosotros consideramos que es muy diferente si el tiempo de entrenamiento de mindfulness, por ejemplo, es mío o es de la empresa, ¿no? Ahí hay una gran diferencia en la adherencia y en cómo tú lo vives. ¿Lo vives como una carga o lo vives como un alivio? Y eso es muy diferente. Centros de salud, ¿no? Por ejemplo, que es todos los días la misma jornada, que allí sí que hay que ir presencial y tal, ¿no? Es diferente como lo vives. Muy bien, pues si no hay nada más, pues cerramos. Además, se nos ha echado la hora encima. Y de nuevo, muchas gracias por vuestra asistencia. Muchas gracias a los organizadores del Congreso por la confianza en nuestro equipo de investigación y a los asistentes y las asistentas por venir a escucharnos. Gracias.